Los padecimientos. Cuando hablamos de padecer, estamos hablando de sentir dolor, ya sea por una enfermedad, por algún daño, por alguna pena, por algún castigo o agravios e injurias, o por decepciones familiares, también de amistades, o económicas o sociales, o padecemos por nuestros errores propios. Qué lindo tener en cuenta lo que el apóstol Pedro en una de sus cartas dejó para todos nosotros, donde él dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Tenemos un llamado, no a una gloria pasajera, efímera o temporal. Es una gloria eterna en Jesucristo. Pero antes de llegar a esa gloria eterna en Jesucristo, el apóstol hace mención que es necesario que después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque no es para siempre el padecimiento, dice que Dios mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, no es en vano el padecimiento en Dios. Lo cierto es que no somos inmunes al sufrimiento. Somos hijos de Dios, pero eso no nos hace inmune al sufrimiento. Pues el mismo Señor Jesucristo lo declaró a sus mismos discípulos y les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mientras estemos en este mundo, tendremos aflicciones, tendremos padecimientos, pero en el cielo será diferente. Ese libro de Apocalipsis, escrito por Juan, él nos muestra que allí, en esa gloria eterna en Jesucristo, a la cual entraremos, dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y que ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Los sufrimientos, los padecimientos en Dios tienen un propósito. Hay un ejemplo que el apóstol Pablo hace mención a los romanos, donde le dice que Dios no eximió a su propio Hijo. Otras versiones dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. El mismo Señor manifestado en carne padeció, sufrió. La palabra de Dios nos enseña que Él en diferentes ocasiones sintió hambre, sintió cansancio, sintió sed, fue decepcionado por algunos de sus amigos, fue abandonado, inclusive hasta su propia familia llegó a dudar de Él, no creían en Él. Padeció el Señor. Y es lo que esta carta a los romanos dice, que Dios no eximió, no escatimó ni a su propio Hijo. Pero eso no quiere decir que porque padeció no fuese amado. Pues el mismo Señor había declarado: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia.
los padecimientos y los sufrimientos, no quiere decir que Dios no te ame, no quiere decir que Dios no me ame. Los padecimientos siempre en Dios de un cristiano, de un hijo de Dios, siempre tienen un propósito, un objetivo. La palabra de Dios dice que por cuanto Él padeció, por cuanto Él mismo sufrió, siendo tentado, dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados o a los que padecen, a los que están sufriendo. Así que si es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, tenemos que tener muy claro que es por un poco de tiempo. El padecimiento no es eterno, es por un poco de tiempo. Pero hay algo muy importante que tener en cuenta, y es que una cosa es padecer por causa de la justicia, y otra cosa es padecer por nuestros errores, por nuestras acciones malas, porque el padecimiento que Dios aprueba es el padecimiento que tenemos por ser hijos de Él. El mismo apóstol Pedro en una de sus cartas dice que nosotros sigamos las pisadas de nuestro Señor. Y dice, sufre molestias, sufre padecimientos injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, y aquí es donde está el padecimiento que Dios aprueba, que Dios permite, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que el padecimiento que Dios aprueba es el padecimiento como cristianos, como hijos de Dios. Por eso, esa carta tan hermosa del apóstol Pedro, donde dice amados, y note bien que sí hace énfasis en que el padecimiento no es sinónimo de que no seamos amados, sino que dice amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y luego dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, porque ya aquí esto no es aprobado por Dios, este padecimiento. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que padecen porque no obedecen al Evangelio de Dios? Y luego dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden, mire lo que hay que hacer, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amados hermanos, estas aflicciones, estos padecimientos, estas tribulaciones no quieren decir que Dios no nos ama, porque la palabra de Dios dice, y habéis ya olvidado
la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, note bien, al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero si se nos deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces no sois hijos legítimos, no sois hijos verdaderos. ¿Sí? Es verdad, hermano, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice la palabra que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El mismo apóstol amado que se recostó en el costado de Jesús, el que era conocido como el discípulo amado, él en una de sus cartas o en el libro de Apocalipsis, él dice y da su testimonio: yo, Juan, vuestro hermano y compañero, mire, en vuestra tribulación, note bien, y era el apóstol amado, el discípulo amado, pero dice compañero en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Dónde se encontraba el discípulo amado? En la isla llamado Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esa isla, él no estaba de vacaciones, esa isla era una prisión, y él mismo está contando de que él en ese lugar estaba en padecimiento, estaba en tribulación, estaba en aflicción, estaba solo, lejos de los hermanos. Pero él allí dice y está contando de que no por esto Dios no le amaba. Hay que tener en cuenta que los padecimientos tienen una gloria que nos espera. Así como el Señor padeció, así como el Señor sufrió, pero luego vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho, veremos el fruto de nuestros padecimientos. Si padecemos como cristianos, veremos el fruto de nuestra aflicción y quedaremos satisfechos cuando despertemos en la gloria eterna en Jesucristo, a la cual nosotros fuimos llamados. Pero qué lindo dejar esto que Santiago dijo: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa palabra someterse no es otra cosa que aceptar la voluntad de Dios, aceptar lo que Él a nosotros nos ha designado. Y si Él dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pues hay que confiar que Él ya venció. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Sometámonos a Dios, aceptemos la voluntad de Dios. Si es necesario que seamos puestos en diferentes pruebas, en diferentes aflicciones como cristianos, no como malhechores, sino como cristianos, veremos el fruto de la aflicción de nuestra alma y quedaremos satisfechos. Bendiciones para todos.